En el siguiente video tutorial les voy a mostrar cómo realizar una simulación de un evento catastrófico o de un disaster recovery de una base de datos Oracle 11G Release 2 utilizando el Recovery Manager. Lo primero que vamos a hacer es ver la configuración actual del Recovery Manager. Para ello abrimos una línea de comandos de Windows y escribimos, la primera sentencia. Presionamos Enter. Ya estamos conectados en el Recovery Manager. Ahora vamos a ver la configuración actual de nuestro Recovery Manager. Ejecutamos el comando Show All, que nos mostrará los parámetros de configuración que están actualmente configurados en nuestro Recovery Manager. Hay algunos parámetros que podemos cambiar, como por ejemplo, para cambiar la ubicación de los archivos de backup, ejecutamos el siguiente comando. No lo voy a ejecutar ahora mismo porque ya este parámetro lo he configurado en alguna otra ocasión. Como puedes ver, o como pueden ver, aquí está la ruta de nuestro backup, que es de backup y el nombre del archivo que se va a generar. Otro parámetro que se puede configurar es el periodo de retención de los archivos de backup. Con este comando podemos cambiar el periodo de retención o la política de retención a 7 días. Actualmente la política de retención está a un día. Para verificar pues que los parámetros que hayamos configurado se hayan grabado satisfactoriamente, volvemos a ejecutar el comando Show All, que nos presentará la nueva configuración tal y como quedó. En caso de que se quiera limpiar un parámetro o eliminar un parámetro que se haya seteado en la configuración, podemos ejecutar el siguiente comando, que en este ejemplo lo que hacemos es que la política de retención que hayamos configurado inicialmente ejecutando esta sentencia, con esta otra la limpiamos. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a ejecutar esta sentencia. Efectivamente el parámetro C de configuración fue satisfactorio y se almacenó en la consola de configuración. Con Show All verificamos que efectivamente haya sido así. Efectivamente aquí está que la política de retención o de periodo de retención de archivos cambió a 7 días. Ahora voy a limpiar ese parámetro. Listo. Con Show All vemos cómo quedó. Efectivamente la política de retención cambió al valor por defecto. Ahora lo que vamos a hacer es realizar un respaldo de la base de datos de Oracle. Hay dos formas de realizarlo. Uno es realizar un respaldo completo de la base de datos sin el archivo de registro, ejecutando el backup database o esta sentencia. Y la segunda opción es realizar un respaldo completo de la base de datos con el archivo de registro, ejecutando la sentencia backup database plus archive log
delete input. Vamos a ejecutarlo. Vemos que se presentó un error al realizar el respaldo con el comando o la sentencia anteriormente ejecutada, y es que no se puede respaldar o copiar un archivo activo en el modo no archive log. Revisando en la documentación del Recovery Manager, nos recomiendan que utilicemos esta sentencia para realizar las copias de seguridad o los respaldos utilizando el Recovery Manager. Copiamos, pegamos y ejecutamos Enter. Mientras se realiza el respaldo, voy a abrir la consola de Oracle, el SQL Plus, para verificar el estado del backup que se está realizando actualmente. Ejecutamos la siguiente sentencia. Y vemos los backups que se han completado, los que han fallado o los que se completaron con errores, por ejemplo este, y el que estamos realizando actualmente, que me aparece en estado running. Mientras termina de realizarse el backup, les muestro que también se pueden realizar respaldos de un table space utilizando la sentencia backup as backup set table space users. Con esto lo que hacemos es un respaldo del table space llamado users. Con este comando podemos comprimir los backups. Por ejemplo, aquí estamos realizando una compresión del backup de un table space o del table space users, y adicionalmente le estamos colocando una etiqueta para que el backup se llame daily o RSL bk only. Otra forma de ver o listar los backups que se han realizado es ejecutando la sentencia list backup summary. Ahora bien, vemos que ya la copia de seguridad se realizó. Vamos a volver a ejecutar la sentencia y vemos que el backup se terminó satisfactoriamente. Vamos a acceder a la ruta donde se guardan los backups y encontramos que hay algunos backups que ya se han realizado previamente, por ejemplo estos, y tenemos el backup que acabamos de realizar, que por fecha pues sabemos que son estos archivos de acá. Ok, ya tenemos el backup completo de nuestra base de datos. Ahora vamos a simular el desastre. Entonces, estando en la consola del Recovery Manager, ejecutamos shutdown abort.
Listo. Ya la instancia la apagamos. Ahora vamos a abrir una consola de texto de Windows. Bueno, ya la tenemos abierta con el Recovery Manager. Vamos a salirnos. Y nos pasamos a la siguiente ruta. En esta ruta es donde están los archivos de inicio del Oracle, el archivo de inicio y el SP file de Oracle con el que se inicia la instancia. Entonces vamos a pasarnos a esa ubicación. Con dir verificamos los archivos y ahora vamos a ejecutar, bueno, este comando rm es para Linux. En Windows se utiliza el comando del. Eliminamos el archivo init.hora. Ahora vamos a eliminar el segundo archivo. Verificamos, ya no existen en nuestra ubicación. Ahora bien, el siguiente paso es averiguar la ubicación de los archivos de datos de control y los logs de nuestro Oracle. Para ello, desde el SQL Plus vamos a ejecutar las siguientes sentencias y tomamos nota de los resultados. Vamos a conectarnos como sysdba, ejecutamos la primera sentencia. Listo, tenemos el primer resultado. Vamos a copiarlo para tenerlos presente. Vamos a abrir un nuevo archivo de texto y vamos copiando, perdón, los resultados. Listo. Vamos a ejecutar esta sentencia. Y copiamos la ruta. Asimismo vamos a hacer con esta sentencia que nos muestra la ubicación de los archivos de control. La anterior nos mostraba los archivos de registro o log. Y la primera que ejecutamos nos muestra la ubicación de los archivos de datos. Por último, ejecutamos esta sentencia que nos muestra la ubicación la ubicación de los archivos DOM. La que necesitamos es la primera ruta. Marcamos y copiamos. Listo. Entonces, antes de continuar,
es importante averiguar el, el Oracle DB-ID o el ID de la base de datos de Oracle. Si no lo sabemos, no lo tenemos, al momento de realizar la restauración se va a presentar un error al recuperar los archivos spfile y control file. Entonces, para averiguar nuestro ID de la base de datos, ejecutamos la siguiente sentencia. Ya yo lo tengo aquí marcado, pero vamos a ejecutarla para mostrarles cómo se ve el resultado. Efectivamente, aquí lo tenemos. 14706285578, que viene siendo este mismo que ya tengo acá. Ya tenemos nota de las rutas. Ahora lo que vamos a hacer es, desde la consola de texto de Windows, pasarnos a las rutas donde están, o a la ruta donde están los archivos de datos de Oracle. En ese caso sería esta ruta. Hacemos un dir y efectivamente aquí vemos el archivo de control, los archivos de datos, que son los .dbf, y los archivos de log. Aquí está el del usuarios, el undo, table space, el, el temporary table space, system y sysout, de esos table space que tenemos ahí. Listo, ahora lo que vamos a hacer es eliminar. Ahora sí vamos a ejecutar o ya tengo aquí el comando de Windows que me elimina todos esos archivos. Entonces ejecutamos delete asterisco punto asterisco slash f. El slash f lo que hace es forzar si ocurre un error o si algún archivo es de lectura, él fuerza la eliminación. Nos pregunta que si estamos seguros que deseamos realizar la eliminación. Yes. Dice que los archivos están siendo utilizados por algún otro proceso, por eso no lo podemos eliminar. Vamos a salirnos de la consola. Vamos a apagar listo, salimos, perdón, y volvemos a ejecutar el comando. Listo. Hubo un desastre catastrófico en nuestra base de datos. Los archivos de inicio de la base de datos fueron eliminados. Pudo haber sido algún virus, pudo haber sido un error humano, alguien que tenía privilegios sobre el servidor, se conectó, eliminó. Cualquier cosa pudo haber pasado. Los archivos de datos ya no están tampoco. Vemos que el directorio está libre, está limpio, no tiene nada. Nuestra base de datos no puede arrancar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar la restauración de la base de datos desde un backup que previamente
hicimos. Nos volvemos a conectar al Recovery Manager. Colocamos el ID de la base de datos. Ya previamente lo habíamos copiado, que es este. Y lo colocamos acá. Listo, ya tenemos el ID de la base de datos. Ahora vamos a forzar el inicio de la instancia, pero con el comando nomount. Listo, ya la base de datos inició con el nomount. Ahora vamos a restaurar el SP file desde un backup que se hizo anteriormente, que fue el backup que hicimos inicialmente cuando empezamos este video tutorial, y lo vamos a restaurar en la siguiente ruta. En esa ruta debe quedar el archivo perf 11.hora. Aquí pues nos apareció un error porque escogimos la opción de realizar la restauración del SP file utilizando el auto backup, y lo que nos muestra aquí es que en 7 días no se ha realizado un auto backup y que no se encuentra ninguno. En un foro pues encontré un comando como el siguiente, el cual pues nos sirve para solucionar el inconveniente que se presenta actualmente, por lo menos aquí en este ejemplo que estamos haciendo. Entonces copiamos. Aquí lo que vamos a hacer es decirle que vaya a buscar ese archivo directamente desde una ubicación. Listo, entonces ya aquí tenemos que el archivo SP file se restauró desde un auto backup, forzando al Recovery Manager a que busque el archivo de respaldo desde una ubicación. Muy probablemente aquí lo que sucedió fue que cuando estuvimos configurando el Recovery Manager al principio del tutorial, aunque el comando apareció como si se hubiese ejecutado correctamente, el parámetro en el cual nosotros cambiamos la ruta por defecto de las copias de seguridad no quedó seteado. Podemos verificarlo ahora mismo ejecutando show all y ver si lo que sucedió con la restauración inicial del archivo SP file obedece a que el parámetro eh, de configuración de la ruta de respaldo no quedó en su momento. Ejecutamos show all y efectivamente no quedó la ruta guardada en los parámetros de configuración de Recovery Manager. Están los parámetros por defecto de la consola. Bueno, igual ya hicimos el recovery, ya se sabe o ya tienen presente de que si sucede ese error, cómo lo pueden solucionar.
Vamos a continuar con los pasos que teníamos anteriormente. Ya restauramos el archivo SP-File. Ahora vamos a realizar un shutdown immediate de nuestra instancia, porque la subimos inicialmente con un force no mount. Listo, ya la instancia está apagada. Pues aquí lo que sigue es salirnos de la consola, pero antes de eso vamos a verificar que efectivamente el archivo SP-File esté en la ubicación donde se restauró. Vamos a Oracle Product 11.2.0 db home dbs, y efectivamente ya tenemos acá nuestro archivo SP-File. Ahora bien, vamos a volver a iniciar, esta vez sin el force, nuestra instancia. Bueno, como no nos salimos del Recovery Manager, entonces aquí pegamos la sentencia y ejecutamos. Listo, ya la instancia subió. Volvemos a colocar nuestro ID de la base de datos. Pegamos y ejecutamos. Ahora vamos a restaurar el archivo de control desde el AutoBackup. Muy probablemente acá no vaya a aparecer el mismo error del SP-File, pero ejecutemos. Sí, efectivamente nos volvió a generar el mismo error, y pues ya tenemos la forma de solucionarlo. Siguiendo con la solución que hicimos para recuperar el archivo SP-File, vamos a hacer lo mismo con el archivo de control. Entonces copiamos el comando y en vez de from AutoBackup colocamos from la ruta del archivo de respaldo. Copiamos y verificamos el funcionamiento. Listo, entonces ya aquí nos restauró el archivo de control. Como pueden ver, está en la ruta donde inicialmente eh, estaba. Entonces vamos a verificar. Aquí nosotros tenemos la consola de Windows. Vamos, y estamos en la ruta original del archivo de control. Vamos a darle un dir y efectivamente ya tenemos el archivo de control en la ruta. Ya restauramos el archivo SP-File y restauramos el archivo de control. Vamos ahora a montar la base de datos. Para ello ejecutamos el comando alter database mount y presionamos enter. Listo, la base de datos ha sido montada de manera satisfactoria. Ahora vamos a restaurar y recuperar la base de datos. Para ello, desde la misma consola del Recovery Manager, en caso de que nos hayamos salido,
volvemos a ejecutar el remand target slash y ahora las sentencias siguiente: restore database, esperamos a que termine. Siempre este proceso va a demorarse bastante porque está restaurando todos los archivos de datos de la base de datos. Vimos previamente que el tamaño del backup es de 1.1 gigabytes. Entonces es un archivo bastante grande y por eso pues se va a demorar bastante en terminar la restauración. Mientras sigue ejecutándose el comando, podemos aquí hacer un dirt y ver que ya empiezan a aparecer los archivos de datos. Y aquí terminó con la primera parte de lo que es el Restore Database. Ahora vamos a ejecutar Recover Database. Presionamos Enter y ya terminó el comando. Ejecutamos un dir. Sí, ahí están los archivos. Ya la base de datos fue recuperada y restaurada. Ahora falta ejecutar el comando alter database open reset logs. Con esto pues ya reseteamos los archivos de registro para que nuestra base de datos ya empiece a funcionar como debe ser. Entonces abrimos la base de datos reseteando los archivos de log. Ya aquí la base de datos está abierta y ya podemos acceder a ella. Y aquí los archivos de log se restauraron, ya se reinicializaron. Aquí están redo 1, redo 2 y redo 3, que eran los archivos que estaban anteriormente cuando hicimos la simulación de un disaster recovery. Vamos a verificar si efectivamente nos podemos conectar a nuestra base de datos. Vamos a abrir el SQL Developer. Listo, vamos a intentar conectarnos al SIS. Efectivamente ya nos conectamos y aquí tenemos las tablas pertenecientes al usuario SIS y a su esquema. Vamos a verificar que también podamos conectarnos a nuestra base de datos de la IPS, que es pues la prueba fuerte de que nuestra estrategia de backup, nuestro plan de contingencia funciona ante ante un desastre que suceda en nuestra base de datos. Si verificamos aquí, tenemos todas las tablas de nuestra base de datos. Verifiquemos
por ejemplo, si hubo pérdida de datos o no. Vamos a hacer una consulta básica. Efectivamente, aquí tenemos todos los registros. Creería yo que están todos completos. No tiene por qué sobrar alguno o faltar alguno, perdón. Vamos a hacer un count. Efectivamente hay 11.548 registros en nuestra tabla TB-CIE 10. Verifiquemos otra tabla. Perdón. Listo. Ahí está la información, que eran los dos registros que teníamos inicialmente. Vamos a ejecutar una de las vistas que tenemos creada en nuestra base de datos. Listo. También está funcionando correctamente. Ahora vamos a verificar la otra vista. Efectivamente. Bueno, ya con esto pues terminamos lo que es el simulacro o la simulación de un evento catastrófico en nuestra base de datos. Espero que le haya sido de su total agrado este video tutorial y nos vemos en una próxima ocasión.